Pero mitología de varias... De varias culturas, Díaz. Buenos sí, días. sin duda, De la no. griega y romana, de la egipcia, de la hindú, de la china, de la americana, donde estamos incluidos Sí. nosotros los mexicanos, y de la nórdica. Entonces, si uno ve esta lista, si la analiza, pues estamos hablando de prácticamente todos los continentes. No, y fíjate lo que son las cosas, pero la griega y la romana. La romana plagia a la griega. Sí, exactamente. Nomás le cambia los nombres, Le ¿no? cambia los Eran nombres, vecinos. por eso sí. Sí, no, Eran por ejemplo, vecinos. Así es. Neptuno era el dios del mar, pero también era Poseidón. Sí, Poseidón era el otro, para así unos y es. para otros. Para otros, sí. Así es. Yo pensé que ibas a decir Aquaman, pero no, No. qué bueno que no dijiste esa salvajada. Te vi con esa intención. Espérame, yo también sé de historia. Sí. Pues mire, la Y luego mitología haces una cita histórica de Napoleón. de Napoleón. Sí, sí. La mitología es el conjunto de los mitos de un pueblo. Un mito tiene algo de relato y también de historia de cuento. Por eso el dramaturgo Esquilo dice que un mito era la historia completa que oirás en un breve lapso de tiempo. Órale. Y Aristóteles, que yo siempre digo que la historia se define como en 3 grandes bloques. Yo digo que la historia empezó del conocimiento. Empezó con la mitología, siguió con la filosofía y terminó con la ciencia. O digamos que entre la ciencia y la filosofía pues está la religión, el conocimiento de Jesucristo. Pero lo que antecede o el principio del conocimiento o de las respuestas que nos hicimos los hombres a los fenómenos de la naturaleza está en la mitología, sin duda alguna. Por eso Aristóteles afirmaba que el mito es el principio y el alma de la tragedia. El problema de definir qué son los mitos sigue vigente aún, porque podríamos convenir que se trata de un relato tradicional que pretende transmitir las hazañas de unos personajes memorables en un tiempo indeterminado. Y la verdad es que cuando ve uno los relatos y todos los dioses que crearon todas estas civilizaciones, pues era la explicación no solamente a los fenómenos naturales, sino también la explicación o la forma de entender por qué envejecemos, o por qué un cuerpo humano es diferente a otro, o por qué una persona es agresiva y otra es pasiva, por qué alguien habla mucho y otro es taciturno, callado, por qué una persona tiene afanes de coraje o es más de pleito o reyertero, como decimos, y otra persona es más pasiva. ¿Cómo encontrar cuando no había justicia? Imagínense, no había justicia porque no había ciudades, y no había leyes, y no había códigos, no había nada. ¿Cómo poder encontrar la justicia cuando alguien se portaba mal? Pues le inventaban en los dioses a alguien que fuera a castigar a una persona, pero también a alguien que fuera a hacerte un reconocimiento. Y si Eso nos era vamos cuando a todavía la religión era inocente. Es correcto. Todavía era inocente. Exactamente. Y si nos vamos a Némesis, esta diosa preolímpica, fíjense qué interesante esta diosa preolímpica, dice, hija de Océano, aunque algunos autores sostienen que descendía de Zeus, la cual no encajaría con sus amplios poderes y nulo sometimiento a las normas del rey de Olimpo. Dice, nace como contraposición a Fortuna y para corregir los desmanes a favor o en contra de los humanos que realizaban el resto de los dioses. Es conocida con el título de diosa de la justicia retributiva, por eso hago referencia a ella, porque su principal misión era el restablecer el orden astral. Némesis aplica crueles castigos a aquellos que habían sido favorecidos en exceso por la diosa Fortuna. O sea, si alguien se había pasado de los límites, pues ella era la que ponía el equilibrio. Dice, pero también premiaba a quienes sufrían sin descanso la ira divina, o a los amantes que habían sido engañados por sus parejas. Dice, poseía el poder de medir la felicidad o la desdicha de los humanos para corregir en un sentido o en otro los excesos que se produjeran. ¿A poco no se les hace interesante esta diosa? O sea, no podía, si tú eras excesivamente feliz o excesivamente triste,
pues ahí estaba Némesis para poder encontrar ese equilibrio. Dice, muchos estudios modernos han visto claras influencias de las religiones orientales, incluido el concepto de karma, a la hora de analizar la función de Némesis en la mitología griega. Si uno se va a la mitología hindú, todos los dioses de la mitología hindú están relacionados con la reencarnación, fíjese. Esa mitología en particular decía, es más importante la vida después, o sea, de la segunda vida, o cuando ya te mueres, lo que va a vivir, o sea, te preparabas realmente para morir, y era todos los dioses y toda la narrativa era lo importante. Y por eso, pues, uno ve cómo los egipcios, pues, empezaron a momificar a los cuerpos, que eso no lo hicieron en muchas civilizaciones. Ahora uno le entiende leyendo la mitología. Momificaban como para decir, él va a vivir 2000 años, 5000 años y va a estar presente, y hacían todo un proceso de momificación porque decían que va a reencarnar en algún animal o en algún otro cuerpo. Era eso lo que en esta filosofía específicamente la hindú lo consideran. Por eso ahorita consideran actualmente a las vacas, pues, no sagradas. Y uno entiende por qué ese respeto que tienen a los animales, porque tú decías, oye, tú puedes reencarnar en un águila, en una lagartija, en una serpiente, en alguna otra, y ya sé que te vas a acordar del chiste aquel, ¿verdad? Buenísimo. No, o sea, ya se lo saben y mucha gente lo sabe, pero bueno. Entonces, esa era la mitología. La mente claro, rápida. es muy rápida. Y por la pura cara me acordé. Y la mitología china, a diferencia de ellos, fíjense, en la mitología china le daban, y ahora lo entiendes por qué los chinos han avanzado y todo, porque el tema de que para poder trascender, los dioses de ellos eran dioses de la sabiduría y del conocimiento. Así es. No había como nosotros los dioses guerreros, ni no nada, había no. dioses guerreros. Entonces, aquí hablan de un dios, por ejemplo, amarillo en la mitología china, donde tenía las virtudes del conocimiento, de la sabiduría, de lo que tiene que ver con el conocimiento, y te das cuenta cómo ellos, a razón de eso, pues pudieron avanzar y conocer más sobre lo que son pues lo que fueron los inventos. Fíjense, el emperador amarillo es un soberano mitológico que, según la leyenda, reinó en el imperio chino durante casi 100 años en el siglo 23 antes de Cristo, en los comienzos de la dinastía Han, que toda la historia de China son puras dinastías, y se le consideró el creador del Estado centralizado. ¿A poco no les suena algo ahora común? Fíjense desde cuándo los chinos centralizaban el poder, o sea, ya tenían muy claro esa parte. Patrón de las artes esotéricas y gobernante cósmico, la tradición le atribuye numerosos inventos. Las antiguas leyendas aseguran que a la madre de Huang Di quedó embarazada de un rayo que cayó del cielo. Tras una gestación de 20 años nació el emperador amarillo que sabía hablar desde el mismo momento en que vino al mundo. O sea, todos los dioses de ellos, lo primero, o sea, tenían un conocimiento extraordinario. O sea, todo lo relacionaban con el saber. Dice, en su más tierna infancia fue pastor y logró domesticar a 6 especies distintas de animales, entre ellos al oso y al tigre. O sea, el chavalito, como el Tarzán. Hagan de cuenta que el Tarzán, ellos lo inventaron 2000 años antes que nosotros acá en América. Más años. Consiguió convertirse en líder de su tribu, al que guió a través de las dificultades en un tiempo caracterizado por la guerra, venciendo a poderosos enemigos como el temible Chichu, que poseía una cabeza de bronce. Pero vean la diferencia entre la mitología hindú, la mitología china, y ahora si nos vamos a nuestra mitología americana, y nos vamos nosotros a nuestro Tlaloc, el dios de la lluvia, o nos vamos a nuestro Huitzilopochtli, o nos vamos a Quetzalcóatl, y ahí me detengo, la serpiente emplumada, adorado por toltecas y aztecas. Quetzalcóatl era símbolo de la excelsa sabiduría por la unión de los mundos terrenal y celestial. Su hermano gemelo era el dios Xolotl. Xolotl como el Xolotl, de ahí viene ese prefijo, pues. Dice, el deformado representado como un perro,
que era ahí está, por eso se llama el perro tradicional de México, es el Xoloscuincle. Dice, por su parte, Tezcalipocla era el rival del anterior, símbolo de tiranía, despotismo y guerra. Quetzalcóatl era el gobernante de la ciudad de Toyán. Para asegurar su bienestar espiritual y el de la ciudad que gobernaba, el dios tenía la costumbre de practicar ritos purificadores y una serie de castigos autoinfligidos. A ver, entendamos por eso, pues todos los sacrificios humanos que había y que hubo en nuestra historia mexica, tolteca, mexicana, pues. Pero mientras estaba inmerso en estos ritos, dice, el dios maligno, tras un plan para hacerse con el poder, penetró en el palacio y con un espejo trucado le mostró al soberano una imagen distorsionada de sí mismo. Por eso, fíjense, el tema de que trajeron los españoles los espejitos, ¿se acuerdan? No, pues aquí ya estaba, o sea, la mitología ya le habían dicho, oye, mira, mira, eres feo, te ves muy mal. Y en eso Quetzalcóatl, que era muy vanidoso, se rindió al dios oscuro y le ofreció todo su poder a cambio de recobrar su antiguo aspecto. Cuando los españoles leyeron esto, empezaron a escuchar eso, esto lo utilizaron, porque él, enojado por la desgracia, para recuperar su apariencia, decía que necesitaba beber 5 copas de pulque, una bebida estupefaciente que le impulsó a cometer todo tipo de atrocidades. Cuando Quetzalcóatl recuperó el sentido, sintió vergüenza, por lo que tomó un barco y marchó hacia Oriente, pretendiendo regresar cuando hubiera expiado sus pecados para volver a gobernar la ciudad. Esta historia la conocieron los españoles y por eso dijeron, exactamente. Pero fíjate que es muy interesante. Entonces, para entender la historia de todos los pueblos, aquí está. Aquí está, la verdad, la mitología es fascinante en todos los sentidos. Pero fíjate que lo que narras de que cuando cometes tantas tropelías, Quetzalcóatl andando briago por el pulque, la culpa la tuvo Chimalba, que fue la creadora del pulque, y le da a Quetzalcóatl de beber, que se pone borracho, y ya borracho hace por lo que cualquier borracho hace, muchas tonterías. Al darse cuenta de todas las cosas tan malas que hizo, fue tanta su vergüenza que se va rumbo al mar y sale disparado rumbo al cielo y se convierte en la estrella. En la estrella, exactamente. Entonces, esa es nuestra mitología mexicana. Como Huitzilopochtli, la leyenda de los mexicas, antepasados de los aztecas, cuenta que Huitzilopochtli nació de la madre tierra, que quedó embarazada de una bola de algodón mientras barría la casa. Bueno, esta parece más una historia de García Márquez. Dice, sus 400 hermanos decidieron matarlo en cuanto naciera, pero en cambio el dios recién nacido tomó una serpiente de fuego y se enfrentó a sus hermanos. En esta lucha mató primero a su hermana, que murió al caer por la ladera de una montaña. Vean, pues, las reyertas mexicanas de ese entonces. Huitzilopochtli cogió la cabeza de su hermana y la arrojó al cielo, donde se transformó en la luna, mientras que él mismo ascendía a las alturas para convertirse en sol. Y de ahí se dividió, como en la historia de México, los que están a favor del sol y de la luna. A ver, entendamos cómo hemos vivido divididos desde ese tiempo. Y aquí está, la leyenda continúa, asegurando que el pueblo, los mexicas, se dividió en dos: los seguidores de la diosa luna y los adoradores del dios solar. Estos últimos decidieron abandonar las tierras de sus antepasados para fundar una nueva ciudad. Y el dios Huitzilopochtli les prometió enviarles una señal. ¿Cuál creen que era la señal? Águila. Claro, cuando llegaron al lugar más propicio, un águila iba a devorar una serpiente. Cuando los mexicas vieron la señal, construyeron la ciudad de Tenochtitlan. ¿Dónde está Tenochtitlan? Pues hoy lo que es la Ciudad de México. Esa es nuestra historia mitológica. Es una hermosura. Y de la luna. Exactamente. Es una hermosura, guía, la verdad. Y la mitología ha influido en el arte, y en todas las artes y en la literatura. Pues tenemos de todos los instrumentos musicales, también tenemos dioses mitológicos, para la música, para la poesía. Pues ahí sí los romanos a Manuel le interesa el dios Baco, dijo. Sí, ándale, pero mira, el del vino, sí, el que no vino a este mundo a tomar vino, en alguna rama de las artes te manifiesta mucho la importancia de la mitología. Esta es la obra de Ricardo Wagner. Wagner, casi todo su ciclo operístico
se basa en leyendas de la mitología germana, Tristán Claro, e Isolda, sí, Las Valquirias. exactamente. Tannhäuser, el Lodo del Ring, el Anillo de los Nibelungos. Todas esas obras están basadas en la mitología germana. Sí, exactamente. Iba a decir teutona, pero no, es germana, es germana. Ajá. Y pues cada país tiene cada cultura tiene sus dioses mitológicos. Claro. La belleza de Apolo, el dios del Olimpo, Artemisa, la belleza Lo que sí calzadora, los en realidad eran Y los nórdicos. los nórdicos Hermes, también. ¿de quién era hijo? Sí. Era hijo de pues Afrodita, diosa del amor, Hefesto, Thor- del fuego. Thor es uno de los personajes Sí, claro, de la mitología de la nórdica. mitología, sí, y ahora pues lo hemos convertido en eso porque con ese martillo pues arreglaba las cosas del mundo. Demeter, dios de iba la a decir una agricultura. barbaridad, pero mejor me callo. No, mejor sí cállate. porque Entre uf. después de lo de Napoleón. Eros, después dios de la sensualidad, guía, por ejemplo. Dios de Eros. la sensualidad. Eros, sí. Eros. Himnos, el dios del sueño. Baco, el dios del vino, ¿no? Exactamente. Baco, el dios del vino. Sí. Baco Y es de luego Roma, en los Grecia gigantes es Dionisio. y luego los minotauros y los cíclopes, qué bonitos, aquellos que nomás tienen un solo ojo, pues, y todo lo que significaban Sí, hombre. que eran castigos. Las musas, que son las que inspiraban del arte, y todas las musas, Fíjate que eran yo- las 9 hijas yo de pensé Zeus. que las ninfas eran buena onda, ¿no? No, Las ninfas. eran las que se peleaban con las ninfas, son las diosas menores que protegían lugares y accidentes geográficos y cuyo principal era la característica, era una pureza espiritual y acompañaban a los dioses en su séquito, pero eran las que se peleaban con las musas, ¿no? Así Era es, un sí, enfrentamiento entre femenino en eso, ¿no? Que también, pues ahí está. Avanti, avanti. Uno Pero te voy a entiende. ser franco, la mitología griega tiene, a partir de Zeus, siguen un montón de dioses Sí, y los semidioses. Así es. Las sirenas y las bellas brujas del mar. Perseo era un semidios. Sí. hija Y de todo un dios y está una humana. en la Ilíada de Homero. Muchos Sí. están ahí. Por eso lean la Ilíada. Ahorita- porque ahí está ahorita que- gran parte de la Ilíada y la mitología Odisea. de la Odisea. Ahorita que leías, te mencionaste Esquilo, Ajá. que sin duda sus tragedias son así se llamaban este tipo de obras literarias. Sí. Oye, Remiro, se nos han perdido, de Esquilo se nos perdieron muchas obras. Muchas obras. De muchos historiadores, de Tito Livio, todos ellos se nos han perdido tanta Tito Livio. literatura. Sí, así es. Muchos se quemaron, Gui. Muchos fueron quemados, muchos de los escritos y todo. Sí. Qué lamentable. Sí, la verdad Qué es Pues que como lamentable. pasó con los códices nuestros, que Igual, los quemaron y sí, había mucho. sí, así y es. además no solamente cuestión mitológica, sino de muchas ciencia, cosas mucho de conocimiento. medicina, claro, exactamente. De herbolaria, sobre Sí, todo. de Fue herbolaria. la medicina Sí, sí, tradicional, sí. ¿no? Así es. Lo que en Estados Unidos le llaman folk use. Sí. Es increíble. Sí. Y fíjate que para hacer un libro que trata en generalidad de todas las mitologías está bastante. Está muy bastante bueno, la interesante, verdad. ¿eh? Muy bien, muy bien. Y la mitología china dice, un rasgo prominente en el panteón chino es su gran burocratización, ya que el cielo se organiza como una réplica divina de la corte imperial. Fíjense, hasta los chinos de esos tiempos, o sea, ya dividían el cielo en sus partes, eran muy organizados. Dicen que quienes vienen, que viene el Palacio Imperial allá en Pekín te quedan. Y ahora entiendes maravillados. por qué esa cantidad de chinos, por qué su fortaleza económica, por qué el imperio, por qué la muralla china, por qué la rueda, por qué tantas cosas, pues porque desde que empezaron con el conocimiento, la sabiduría, la disciplina, el trabajo en equipo, el orden. Ahí está la respuesta de cómo estamos ahora en el siglo XXI. No. Aquí en la mitología. Mal y de malas. Bien, pues muchas gracias, Ramiro, por Al tu contrario. colaboración esta mañana de domingo.